Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar nuevamente, qué bueno que nos acompañan en todas estas clases que Dios está dándonos para todos ustedes. Bueno, el título de nuestra clase el día de hoy se llama Obedece siempre a Dios. Obedece siempre a Dios. Es importante que sepamos que debemos obedecer a Dios ante cualquier circunstancia, porque eso va a traer bendición a nuestra vida cuando le agradamos a Él. El versículo de nuestra clase va a ser Proverbios 23, 17 al 18. Y se los voy a leer en la versión Reina Valera, que dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, más bien, en todo tiempo, permanece tú en el temor del Señor, porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias porque nos permites estar reunidos, porque podemos seguir aprendiendo tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a entender tu verdad y que podamos vivirla, Señor. Gracias te damos porque eres tan bueno y sigues queriendo que nosotros te conozcamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues definitivamente muchas veces podemos encontrarnos en la vida ante circunstancias muy difíciles. Y muchas veces nos va a mostrar lo que dice este versículo que acabamos de leer. Ahora lo vamos a ver en la versión traducción lenguaje actual. Dice: no envidies a los pecadores y obedece siempre a Dios. Así tu futuro será feliz. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber ocasiones en que la gente que no ama a Dios, que no quiere conocer de Dios, que son pecadores, van a querer salir adelante haciendo cosas indebidas, y tú y yo vamos a observar lo que ellos hacen, y muchas veces vamos a ver que aparentemente ellos tienen éxito en lo que están haciendo, pero sabes una cosa, nosotros debemos guardar nuestro corazón para no tener envidia de ellos, porque aparentemente ellos en ese momento están teniendo éxito. Podemos muchas veces ver que ellos pueden ganar premios, que pueden lograr tener algunos reconocimientos, y eso pudiera ocasionar que nos podamos sentir tristes. Mira, como este niño todo desconsolado. Eso es porque él sintió envidia en su corazón. En primer lugar, la envidia es un pecado y Dios no quiere que vivamos con envidia. ¿Por qué? Porque eso ofende a Dios. Pero en segundo lugar, mucho menos debemos envidiar a aquellos que logran tener todo ello separados de Dios y con circunstancias de pecado. Hay mucha gente que puede obtener sus bienes a través de cosas indebidas. Puede obtener dinero, puede obtener casas, puede obtener juguetes, a veces cuando los roban, a veces cuando hacen cosas indebidas. Pero Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que nuestra confianza y nuestra esperanza esté puesta en Él. Debemos no tener pensamientos pecaminosos acerca de tener esa envidia por lo que otros tengan. Todos en algún momento en nuestra vida podemos llegar a sentir ese tipo de envidia, sentir tentados y caer en este pecado. Pero es cuando nosotros debemos buscar a Dios, porque esos sentimientos de envidia nos pueden llevar a sentirnos rechazados, enojados, peor aún, querer quitarle las cosas a los otros por envidia. Y eso no es correcto y no es agradable a los ojos de Dios. Podemos entonces preguntarnos, entonces, ¿qué debo hacer para cuidarme de la envidia? ¿Qué tengo que hacer cuando yo me sienta triste, solo, o que yo no tengo éxito y los demás sí? Bueno, pues el Señor nos da una solución y una respuesta. Él quiere que aprendamos a cuidar nuestros pensamientos. Y el Señor quiere que aprendamos a orar, a buscarle, a estar en su presencia, en esos caminos que Él nos ha mostrado. Él quiere que permanezcamos obedientes, a pesar de que veamos que gente mala que rechaza a Dios tenga un aparente éxito en su vida. Nosotros debemos entender que Dios tiene mayores proyectos, pero no nada más para esta tierra. Él quiere algún día que podamos estar con Él. Los que son malos
aquellos que rechazan la voluntad de Dios, aquellos que consiguen sus ganancias a través de hacer mal a otros y obtienen hasta lugares importantes o premios por su maldad, pues Dios los ha de castigar. Dios va a castigar el pecado, y porque un día Él hará juicio. Dios es justo y Él quiere que nosotros no nos perdamos. Él no quiere que nadie se pierda y que nadie vaya al infierno, pero va a haber un juicio a causa de los que desobedecen y de los que han decidido darle la espalda a Dios. Necesitamos aprender a confiar a Dios y obedecerle a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nosotros nos sintamos tristes. Debemos refugiarnos en la palabra y entender que no debemos envidiar, como dice nuestro proverbio, a los pecadores, sino obedecer siempre a Dios a pesar de lo que estemos sintiendo. Hubo en la Biblia un hombre que menciona la escritura que se llamó Asaf. Él fue un músico importante y él tocaba y adoraba para Dios, pero en una ocasión él dice en el Salmo que él se puso a mirar a los ricos y a los que hacían maldad, y él entonces dejó de mirar a Dios, sino que empezó a mirar a los demás, y entonces él perdió su gozo y su esperanza. Y Asaf tuvo que arrepentirse y tuvo que entender, y después reconoció que su mejor lugar era adorando a Dios y obedeciéndole, y reconoció que era pecado porque en su corazón había dejado que entrara la envidia. Nosotros no debemos permitir que la envidia entre en nuestro corazón y nos robe el gozo de estar en Dios. Debemos entender que Dios va a premiar a todo aquel que permanece obediente, como dice nuestra escritura, hasta el final, agradando a Dios. Nosotros debemos entender que es importante que sepamos que en Dios podemos hallar refugio, que el Señor no desprecia a nadie y Él oye las oraciones. Podemos adorarle, podemos confiar, podemos aún hacerle saber cuando nosotros nos sentimos tristes o solos o frustrados. El Señor no va a despreciar a nadie. El Señor quiere que nos mantengamos en obediencia a Él a pesar de las circunstancias, a pesar de que los malos perseveren haciendo el mal y parezca que les va bien. No debemos tenerles envidia. Si podemos, es mejor orar por ellos, porque un día, si ellos no se arrepienten, tendrán que ser castigados e ir al infierno con Satanás, el cual ha sido reservado para todos los que han desobedecido al Señor y no han querido caminar en Dios. Por eso nosotros no debemos poner nuestra esperanza en los logros de esta tierra, ni solamente poner nuestra esperanza en las cosas materiales, sino poner nuestra esperanza en Dios y aprender a ser agradecidos con lo que Dios nos da. El Señor nos da muchas cosas. Ponte a pensar, tienes tu familia, tienes la palabra de Dios, tienes comida en tu mesa, tienes un techo donde puedes vivir, algunos juguetes, lo que Dios te dé. Esa es la forma en que nosotros podemos guardar nuestro corazón cuando agradecemos y vemos lo grande que Dios nos ha dado, principalmente el conocerle a Él, y cuando le damos gracias también por nuestros alimentos, y cuando buscamos la presencia de Dios y agradarle. En ese momento nosotros podemos conocerle y saber que en Él hay una esperanza para que no pongamos nuestros ojos en esta tierra y en lo que este mundo ofrece, porque lo que este mundo ofrece es pasajero y se va a acabar. Pero el Señor nos ofrece que a través de esa obediencia un día podremos estar con Él y podremos ser felices para siempre con el Señor. Hoy tenemos que entender que Dios tiene un llamado a nuestra vida para no tener envidia de aquellos que han decidido hacer el mal, sino más bien nosotros refugiarnos en Dios. Por esa razón, hoy te invito a que perseveremos juntos en hacer la voluntad de Dios, aunque muchas veces sintamos que no podemos más, o que las fuerzas se nos acaban, o que estamos desmayando. Porque, ¿sabes? Al final, Dios va a premiar al que persevera.
Necesitamos poner nuestros ojos en la sangre de Cristo. Él derramó en la cruz su sangre por nosotros, por ti y por mí. Y debemos poner nuestra esperanza en Él. Y no vayas tú, no vaya yo tras esos pecados, tras esos pecadores a hacer lo mismo, sino que entendamos que debemos desechar esos pensamientos pecaminosos y entonces entender y descansar en la felicidad que Dios tiene para aquellos que le obedecen. No envidies a los pecadores y obedece siempre a Dios. Así tu futuro será feliz. Para que podamos memorizar nuestro versículo, vamos a hacer esta actividad. Podemos en una hoja de papel hacer a mano o que nos ayude algún adulto con imprimirlo y vamos a poner todo el versículo. Vamos a partirlo en distintas piezas separadas y entonces lo vamos a armar. Podemos hacerlo doble o lo podemos hacer en uno solo y quien lo pueda armar más rápido puede decir el versículo al final. Estas actividades nos sirven incluso para poderlo compartir con nuestra familia y podamos estar juntos, divertirnos y aprender la palabra de Dios. Así vamos a ir repasando este versículo que nos ha dejado una bonita enseñanza y además tan importante para nuestra vida. Obedece siempre a Dios. Ese es el título de nuestra clase y lo estamos afirmando con nuestro versículo. Tu rompecabezas lo puedes incluso poner con un cartoncito abajo para que te quede más firme o con foamy, pero también con la hojita así puede quedar muy bien. Mira, lo podemos hacer en colores y incluso decorar. Y entonces nuestro versículo, vamos a repetirlo todos juntos, ¿está bien? Dice, Proverbios 23, 17 al 18. No envidies a los pecadores y obedece siempre a Dios. Así tu futuro será feliz. Ahora vamos a realizar nuestra manualidad. Podemos hacer un picaporte o algún tipo separador para decorar y poner en nuestras puertas. Vamos a necesitar un trocito o un fragmento de folder o de foamy, tijeras, lápiz, nuestro título de la clase, nuestro versículo, puede ser a mano o impreso, algunas figuras para decorar y algo redondo para que podamos marcar el círculo del picaporte. Bueno, así queda nuestra manualidad, queda listo el picaporte. Recuerda que no envidies a los pecadores y obedece siempre a Dios. Así tu futuro será feliz. Proverbios 23, 17 al 18. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.